CREA presenta Una conversación pendiente. Hoy en día, en el mundo, más de 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Según Naciones Unidas, el 70% de las zonas áridas del planeta se concentran en apenas 10 países, y varios de ellos, como Chad, Mali o Madagascar, están hoy al borde del colapso hídrico. En lugares como Gaza, territorio en permanente conflicto, el agua no solo escasea, sino una nueva normalidad climática. El agua, ese recurso que en Occidente damos por hecho, se ha convertido en un espejo de desigualdades y su gestión en uno de los mayores retos científicos y éticos de nuestro tiempo. Por ello, en el campo de la investigación, nuestros científicos y científicas corren para adelantarse a este desastre. Y de eso trata la conversación pendiente de hoy. Bueno, hay temas que uno elige y otros que no se eligen. El agua suele ser de los segundos. Donde hay agua, hay vida. El agua es salud, agricultura, higiene y también es calidad de vida. Hoy nos acompaña alguien que dedica su carrera a entender ese flujo invisible que corre bajo nuestros pies y a usar la inteligencia artificial para anticipar lo que muchas veces no vemos venir: la escasez o la contaminación. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias, Almudena, por la invitación. Víctor, cuando muchos pensamos en el agua, lo hacemos desde la superficie. Entendemos que son los ríos, la lluvia, el mar, pero tu noción del agua es mucho menos superficial, en todo el sentido de la palabra. ¿Qué te llevó a estudiar hidrogeología? ¿Qué te llevó al agua? Lo que me llevó al agua, al final, fue el propio ritmo y el curso de la vida. No me lo esperaba yo para nada. Y bueno, al final fue una de las asignaturas que más me gustó durante la carrera y la que me hizo decantarme por dedicarme a ello sin haberlo pensado de un inicio. Uno puede pensar cuando entra en geológicas, ¿no?, estudiar la carrera o el grado en geología, que va a acabar estudiando el agua. Yo creo que de primeras es complicado porque la gran mayoría de gente que entra en geología entra por la paleontología, los dinosaurios, la minería, etcétera. Y encima esta es una asignatura que se cursa en el cuarto año, con lo cual hasta que no la cursas no es algo que te puedas esperar. Pero una vez lo haces ya te das cuenta de que... Que fuiste de los últimos que decidió qué iba a hacer con su vida, ¿no? Hasta cuarto de carrera no elegimos la disciplina. Completamente. Hasta cuarto no tenía ni idea de qué iba a hacer con mi vida después de la carrera. Sí. Bueno, vamos a conocerte un poco más. Queremos saber quién es el humano, ¿no?, que hay detrás de esta ciencia. Por lo tanto, vamos a dejar lo superficial y vamos a las aguas más profundas de Víctor Gómez Escalonilla. ¿Con qué sueña un hidrogeólogo en el siglo XXI? Depende de cuándo me hagas la pregunta. Si me la haces ahora, sueño con las clases que tengo que impartir durante estos meses. Y si no, pues con hobbies, con cosas que me hacen disfrutar. Bueno, muy bien. ¿Un país en el que cavar un pozo? Mali. ¿Una roca que escalar o una roca que perforar? Caliza, 100%. Bueno, aquí la pregunta es que si prefieres escalar una roca o prefieres perforar una roca. Uf, buena pregunta. No nos defraudes. Perforar un pozo. Perfecto. ¿Una película o serie que te haya pensar en lo maravilloso de la naturaleza o en lo maravilloso del ciclo del agua? En lo maravilloso del ciclo del agua. Pues mira, la película de Up, con esas cascadas increíbles, me parece que es una muy buena opción. Y bien bonita, Sí. y bien lacrimógena. Sí. Un famoso que llevarías a tus proyectos de cooperación para, no sé, crear campaña, hacer publi, que se conciencie la sociedad de lo que pasan. Pues la verdad que no sabría decirte. Creo que cada vez hay más famosos que intentan involucrarse en temas sociales, etcétera. Ahora mismo no me saldría así ningún nombre. ¿No tenéis así ningún pop en el mundo del agua? Vaya. No, lamentablemente. Bueno, pasamos a temas un poco más serios. Para los que no tenemos ni idea sobre hidrogeología, ¿qué es lo primero que nos contarías sobre esta disciplina? Bueno, al final la hidrogeología es una disciplina que trata de investigar qué pasa con el agua en las profundidades, que es mucho más difícil de conocer puesto que no lo estamos viendo. Al final los ríos, los embalses, es mucho más fácil de cuantificar, de analizar esas aguas porque las estamos viendo durante todo el tiempo, pero las aguas subterráneas solo las podemos ver a través de unas pequeñas ventanas que tenemos que son pues, los pozos, ¿no? Entonces es una disciplina que requiere de mucha investigación previa para poder llegar a algún tipo de análisis o de resultado.
Claro, porque vosotros tenéis que ver a través del suelo. Y bueno, esos métodos nos los vas a explicar más adelante. Yo quiero hacer un inciso y es que nuestro equipo de comunicación, nuestro equipo de producción, hizo una serie de televisión de 10 capítulos sobre aguas subterráneas. O sea, imaginaros la creatividad que tuvimos que tener para explicar cuestiones que no se ven y que si no ve un ojo humano tampoco puede ver una cámara. Por lo tanto, bueno, mucha postproducción y mucha animación. Bueno, llegados a este punto, pozos. ¿Por qué pozos? ¿Qué os lleva a perforar pozos? Parte de ello lo has contado tú en la introducción, ¿no? El agua es un bien vital para el ser humano y a pesar de ello miles de millones de personas todavía carecen de un acceso a este recurso. Y encima en zonas áridas los recursos superficiales pues no son una fuente sostenible en el tiempo. Si no llueve en los desiertos de África, ¿de dónde van a obtener el agua, ¿no? Entonces, las aguas subterráneas suponen, digamos, la principal fuente de abastecimiento para millones de personas y la única forma de acceder a esa agua subterránea es a partir de pozos. Eso sería un poco la necesidad de por qué tenemos que perforar pozos. ¿Y dónde hacéis los pozos que perforáis? Bueno, en realidad nosotros no somos los que realizamos los pozos, ¿no? Para ello hay gente encargada especializada en realizar el pozo. Nosotros lo que tratamos de ayudar es dándoles pues, indicaciones de cuáles son las zonas más favorables para que hacer un pozo, que es una cosa muy costosa, pues tenga las mayores garantías de éxito posibles. Entonces, para ello, ¿en qué nos basamos? En criterios geológicos, qué tipo de roca tenemos, qué tipo de paisaje, porque al final, bueno, todos los que alguna vez han salido al campo saben que nunca harían un pozo en lo alto de una montaña, ¿no? En un pico. Trataríamos de realizarlo en un valle donde las aguas superficiales y también las aguas subterráneas van a tender a acumularse. Son ese tipo de factores los que vamos a tratar de analizar, tipo de roca, el tipo de suelo que tenemos también, la cercanía a los ríos, etc. ¿Y países? Países, pues al final hay países que son muchísimo más dependientes de las aguas subterráneas que otros. En zonas en las que la pluviometría es muy elevada, en zonas tropicales no dependen tanto de las aguas subterráneas. Pero en zonas áridas, pues países como Mali y como Chad, requieren de esa necesidad de realizar pozos. Pero tampoco hay que irse tan lejos. En España, al final, también necesitamos los pozos para abastecer a las personas, pero también para llevar a cabo pues, el riego de los cultivos, etcétera. Con lo cual, es un problema que tenemos al lado de casa. ¿Y qué os lleva desde la universidad a desplazaros o a realizar proyectos de hidrogeología en países de África? Quizás el principal problema que hay es que hay una inexistencia o que el conocimiento hidrogeológico es muy limitado en aquellas zonas por la falta de datos o el análisis de los datos. Aquí en Europa pues, disponemos de grandes bases de datos que se han analizado y que nos permiten conocer bien cómo funcionan las aguas subterráneas. En aquellas zonas existen datos, pero el problema es que no se han analizado. Y entonces tenemos, por un lado, que es una zona en la que más dependen de las aguas subterráneas y la que menos se conoce. Entonces de ahí surge la problemática que nos hizo decantarnos por aquello como aquellos lugares o aquellos países como zonas de estudio y de aplicación de nuestras herramientas. Claro, porque ¿qué os hace ir a Mali o a Chad y que no os hace ir a Mozambique, por ejemplo? Lo primero que hicimos fue analizar cuáles son, digamos, las tasas de acceso al agua potable en determinados países. En la zona del Sahel, justo por debajo, al sur del desierto del Sáhara, es una zona con un clima bastante árido y en la que hay una dependencia de aguas subterráneas muy grande. Todo esto lo unimos a analizar cuáles eran las tasas de éxito de las perforaciones. Es decir, si cada vez que hacemos un pozo tenemos una tasa de acierto del 60%, significa que cada sondeo que nos puede costar entre $10.000 o $20.000, pues podemos estar perdiendo muchísimo dinero. No nosotros, sino las organizaciones no gubernamentales. Entonces eso al final anima a tratar de optimizar los recursos desde lo que podemos realizar nosotros en nuestros despachos, ¿no? Tratando de optimizar eso y en último término, pues tratar de mejorar el acceso al agua potable en esas regiones. Y cuando vais a realizar vuestros proyectos de cooperación y abrís pozos, ¿cómo se lo toman las comunidades de alrededor? Bueno, o sea, evidentemente cuando hemos trabajado, por ejemplo, mucho en Mali, en zonas rurales especialmente, y claro, allí se daba la circunstancia de que había mujeres y niños, que son los que principalmente se ocupan de acarrear el agua, que tenían que dedicar 1 hora o 2 horas al día solamente en ir a recoger agua. Si les ofreces la oportunidad de tener un pozo a una distancia pues, de 500 metros, aunque sea de su casa, evidentemente se lo toman como una oportunidad única y que les va a permitir acceder a una educación, a
a entrar de nuevo, digamos, en el círculo económico que haya en su región. Entonces, al final, lo mismo que nos pasa a nosotros, si estás haciendo una ruta por la montaña y ves que se te acaba el agua, pues te echas las manos a la cabeza y de repente te encuentras con alguien que te ofrece un poquito de una botella de agua y pues ves las estrellas, ¿no? Entonces, al final es eso. El tiempo que dedicas a ir y volver, ¿no? Con ese agua lo puedes dedicar a estudiar, lo puedes dedicar a ocio, lo puedes dedicar a un mayor desarrollo humano, ¿no? De cada uno. Sí. Y bueno, entendemos como que encontrar agua siempre es algo positivo, ¿no? Vas, haces un pozo, hay nuevas oportunidades, pero ¿qué problemas puede generar la perforación de un pozo para el propio territorio, para las comunidades? Eso es muy buena pregunta y es una cosa que muchas veces desde la parte científica se nos olvida, ¿no? Qué fácil es llegar, hacer caso de lo que nos ha dado en el laboratorio, en el ordenador, hacer un pozo en un sitio sin preguntar a nadie más. Y al final, a cada lugar que vamos existen unas comunidades que tienen sus propias normas, su propia forma de gestionar el territorio y que es algo que tenemos que integrar, porque evidentemente puede que no le haga gracia a alguien que tú digas ese es el mejor lugar para hacer un pozo y que a lo mejor a él no le pueda interesar por lo que sea, porque se le puede llenar de gente que vaya a llenar sus bidones de agua. Entonces, al final es imprescindible que tengas en cuenta, digamos, las condiciones del territorio, la opinión de las personas que viven allí, para poder realizar una gestión de ese recurso hídrico lo más sostenible posible en el tiempo. Porque puedes realizar un pozo, pero si los dueños del territorio no están de acuerdo, pues ese pozo va a durar muy poco tiempo. Y generas ahí un conflicto de intereses que... Sí. Bueno, dado en el momento vital en el que nos encontramos, tenemos que hablar inevitablemente de la IA. Entonces, ¿en qué está ayudando exactamente la IA a vuestros métodos? Yo me pregunto si es más efectivo que un zahorí. Bueno, es que soy súper fan de los zahoríes, o sea... Nosotros nos han denominado como los zahoríes modernos, porque al final utilizamos la inteligencia artificial para tratar de decir lo mismo que decían los zahoríes hace tiempo, bueno, y que siguen haciendo, ¿no? Al final lo que usamos son el potencial de las herramientas de inteligencia artificial para tratar de buscar correlaciones entre las variables que pueden ayudarnos a decir que haya agua o no haya agua subterránea en un lugar. O sea, al final que encontremos agua subterránea va a depender de qué tipo de roca tenemos, qué tipo de pendiente del terreno nos encontramos, si estamos cerca de una zona húmeda que puede salir un río, etc. Entonces, nosotros al final lo que hacemos es desarrollar eso como mapas independientes y lo que tratamos de buscar son correlaciones entre esos mapas independientes y bases de datos de pozos que ya tenemos en los que sabemos si hay agua subterránea o no la hay. Entonces, una vez que tenemos esas correlaciones o los algoritmos, esas correlaciones ya las tienen aprendidas, somos capaces de extrapolar eso a zonas en las que todavía no hay ningún pozo, tratando de generar un mapa de probabilidad de si es posible o no encontrar agua subterránea. ¿Y habéis encontrado agua en los lugares donde habéis averiguado con IA que había agua? Para ello es necesario que después de la realización del mapa tengamos una campaña de campo en la que podamos validarlo. En el caso de Mali lo pudimos llevar a cabo, puesto que teníamos una base de datos previa y posteriormente se hicieron nuevos pozos de los cuales nosotros no teníamos constancia. Y esos pozos que tenían agua, casualmente o no, estaban en zonas en las que nuestros algoritmos habían dicho que era más probable encontrar agua subterránea. Con lo cual, a priori, parece que el método funciona. Estáis afianzando métodos, o sea que sí. Bueno, pues nada, yo sigo pensando en mi zahorí y en su trabajo. ¿Eres de los que considera que el zahorí ayuda o no ayuda? Yo estaba plenamente convencido de que eso era una inventiva hasta que fui a Mali y una persona de allí me dijo: coge estas varillas y ponte a caminar. Y te hace replantearte cosas. Igual esto como científico no queda muy bien, igual me echan de la universidad, pero es verdad que, bueno, de hecho, una anécdota, él nos contó que para seleccionar un punto de perforación de un pozo, él utilizó las varillas y durante 2 o 3 meses previos hubo una empresa holandesa que trató de realizar perforaciones con métodos geofísicos, etc. Y realizaron 2 o 3 perforaciones en las que no encontraron agua subterránea. Le llamaron a él y le dijeron: ¿nos podrías echar una mano ya que conoces el territorio? Alucinaron. Y bueno, el spoiler es que encontró agua con las varillas. ¡Qué fuerte! Bueno, y después de todos estos proyectos, ¿qué te ha sorprendido más del comportamiento del agua? Que muchas veces se escapa a lo que nosotros podemos conocer. Y eso también parte de lo que hemos comentado al principio. Es un recurso que nosotros solo podemos observar a partir de unas pequeñas ventanas que son estos pozos. Podemos tratar de predecir o de ver cómo se está comportando el recurso, pero luego al final hay mucha incertidumbre en cómo se puede estar comportando. Eso, para bien y más para mal, condiciona mucho los resultados que uno puede obtener.
pero al final partes de la hipótesis de que es mejor conocer un poco que no conocer nada. Y una pregunta, ¿cómo sabéis si está contaminado o no está contaminado el agua del acuífero? Pues para ello lo que tenemos que tomar son muestras en esas ventanas o en esos pozos que tenemos al acuífero. Tomamos muestras, dependiendo de lo que queramos analizar, lo podemos analizar in situ o tenemos que llevarlo a un laboratorio, parámetros químicos, parámetros microbiológicos, etcétera, que nos pueden ayudar a ver si las aguas están contaminadas o no. Pero al final solo tenemos la posibilidad de conocer cuál es la calidad del agua subterránea a partir de las muestras de esos pozos. Vale. ¿Y os ha pasado de que no esté contaminado y le hacéis la perforación y está contaminado o no? ¿O eso funciona 100%? Bueno, o sea, también depende mucho del tiempo que pase entre que tú tomas la muestra y que haces la perforación. Puede haber un episodio de contaminación que se haya producido después de que tú hayas analizado la muestra. Pero de momento no nos ha... Y esto es una cosa que también me gustaría comentar. Las aguas subterráneas, por un lado, tienen el problema de que no se ven y que pueden ser más complejas, pero también el hecho de que no se vean hace que estén más protegidas a la contaminación. Por eso mucha gente prefiere utilizar aguas subterráneas antes que aguas superficiales, porque los contaminantes que puede haber en la superficie tardan muchísimo más en llegar. Por ello, las aguas subterráneas en general tienden a estar menos contaminadas. A pesar de ello, muchas veces lo están. ¿Y si está contaminada se puede descontaminar? Se puede descontaminar, pero son procesos bastante complejos, porque los procesos químicos que tú puedes, digamos, tratar de modificar para descontaminar el agua, solo lo puedes realizar a través de esos mismos pozos en los que al final tienes un área de influencia muy pequeña. Lo que se suele realizar es, una vez tienes la extracción de agua, pues tratar ese volumen de agua para convertirlo pues, en un recurso de la mejor calidad posible. Vale, cuando hablamos de territorios vulnerables, pensamos en lugares donde el agua es una cuestión de supervivencia, como zonas rurales de América Latina, África o incluso regiones en conflicto, como es el caso de Gaza y de Ucrania, donde el acceso al agua se vuelve una verdadera arma política. ¿Crees que vuestros avances científicos podrían aplicarse a contextos donde la urgencia humanitaria y la gestión científica deben actuar de inmediato? Yo creo que sí. Una de las grandes ventajas que tiene nuestra metodología es que nos permite obtener una cartografía preliminar, digamos, sin pisar ningún territorio en conflicto. Eso al final nos puede permitir dar indicaciones que, si se da la oportunidad a que la ayuda humanitaria entre a un determinado territorio en conflicto, pues se pudiesen llevar a cabo estas acciones de mejorar el acceso al agua potable de una forma quizás más rápida que si hay que desarrollar todos estos métodos, digamos, ya in situ. Entonces, sí, podría ser una aplicación bastante razonable de nuestro método en esas regiones. Y esto que estáis haciendo vosotros con inteligencia artificial, esta, podemos decir, prospección, Sí. ¿evita mucho trabajo de campo para vosotros? Efectivamente, porque al final lo que nos permite son delimitar zonas más probables en las que nosotros ya podemos afianzar y aplicar nuevamente métodos geofísicos casi el 100% de las ocasiones que nos permiten con una mayor fiabilidad decir si ahí vamos a encontrar agua subterránea o no la vamos a encontrar. Claro, por ejemplo, nosotros solemos trabajar con regiones que son de 20.000, 40.000 kilómetros cuadrados. Si tuviésemos que realizar esa prospección geofísica en toda esa zona, pues bueno, no hay tiempo material. Con esto podemos disminuir muchísimo los tiempos y los costes también asociados. Seríais los hidrogeólogos viajeros permanentes. Llegamos a la Complutense nunca más. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a un bloque que nos encanta hacer con nuestros invitados, que es sobre mitos o verdades. ¿De acuerdo? El agua está tan presente en nuestras vidas que a veces damos por hecho muchas cosas sobre ella. Pero no todo lo que escuchamos es cierto. Hay mitos que vienen de la cultura popular, otros del desconocimiento y algunos incluso de cómo imaginamos la ciencia. Así que vamos a hablar un poco de ellos. Vamos a ello. El agua subterránea no es potable. Eso es un mito, completamente. El agua subterránea es potable. Sí, 100%. ¿Pero hay que tratarla o algo cuando sale o se puede beber sin...? En realidad puedes tratar siempre el agua, pero, por ejemplo, en uno de los pozos que hicimos en Mali, según estuvo completado, salió agua y nosotros nos las bebimos y sin ningún tipo de problema. ¿Perforar más pozos soluciona los problemas de sequía? A medias. Creo que hay que tener en cuenta la disponibilidad de los recursos, porque al final el agua subterránea es un recurso limitado también. No podemos ponernos a perforar como locos. El cambio climático solo afecta a los ríos y lagos, no a las aguas subterráneas. Mito, mentira. Porque al final, si hay menos agua superficial, tratas de extraer ese recurso de las aguas subterráneas y por tanto vas esquilmando esos recursos también. O sea, es una... Y reduces problema consecuente. Efectivamente, y reduces la recarga de esas aguas subterráneas, con lo cual, mito. Perfecto. En los países fríos no hay sequías.
Mito, ¿verdad? Es que nosotros hemos trabajado casi siempre en climas cálidos. Entonces, o sea, al final que haga frío no significa que pueda no estar lloviendo. Entonces puede haber problemas de sequía también si durante un periodo prolongado pues no se producen precipitaciones. Lo contamos como mito entonces. En África el problema del agua es por falta de lluvia. Es uno de los condicionantes, pero también existe un condicionante de el conocimiento existente sobre las aguas subterráneas. ¿El agua subterránea es infinita? No. Rotundamente no. Sí. ¿La inteligencia artificial puede sustituir por completo a un hidrogeólogo? No. Efectivamente, la inteligencia artificial, si no la nutres del conocimiento hidrogeológico que tenemos nosotros, no sirve para absolutamente nada. La verdad es que esperábamos un sí, aquí esperábamos un sí. Pues mejor que no, porque si no, muchos nos vamos a quedar sin trabajo. Bueno, Víctor, todos estamos muy saturados de recibir información con el objetivo de que nos concienciemos sobre el cambio climático, la falta de agua, cómo ser más sostenibles. Y aquí una buena divulgación científica puede suponer la diferencia para cambiar nuestros comportamientos o nuestras actitudes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué crees que nos hace falta? ¿Cómo tenemos que comunicar el tema de la gestión hídrica para que sea un poquito más efectiva? Yo creo que poco a poco en España nos vamos a ir dando cuenta más de la necesidad de concienciar o quizás la concienciación se haga sola, porque cada vez en verano son más recurrentes las noticias sobre los cortes de agua en algunos territorios, al final la mala calidad que van tomando algunos recursos dada la sobreexplotación, etc. Entonces yo creo que parte de la concienciación se va a hacer sola, pero creo que desde el mundo de la investigación, desde el mundo científico, tenemos que tratar de darle la verdadera importancia que tiene el agua, porque bueno, cuando tú llegas a casa y abres el grifo y lo ves todos los días, pues al final le quitas importancia a algo que muchísimas otras personas en otros lugares del mundo no tienen un acceso de ese tipo. Entonces creo que por nuestra parte es muy importante tratar de hacer esa labor de divulgación y sobre todo darle importancia a algo tan importante como es el agua en nuestras vidas. Bueno, sabemos que desde vuestro grupo de investigación estáis muy concienciados con el tema de la divulgación científica. Tú estás aquí hoy, con compañeros tuyos hemos grabado documentales, os hemos acompañado a Mali, sí. Hemos rodado, ¿no?, cómo hacéis los pozos. Pero esto es una pequeña muestra de lo que se hace en la universidad. ¿Cómo hacemos que el resto de grupos de investigación también divulguen sobre cuestiones tan relevantes como en este caso es el agua? Bueno, yo creo que, y mira, justo cuando estamos grabando este podcast es la Semana de la Ciencia, entonces yo creo que actividades como esta pueden ser muy importantes para ir tratando de arañar en pequeñas muestras. Yo siempre he sido de la opinión de que la divulgación hay que hacerla hay que enfocarla hacia los más pequeños, porque son los que en un futuro van a estar en los puestos de decisión en cualquier ámbito. Entonces, una de las ideas que siempre ronda mi cabeza es tratar de hacer más divulgación en colegios e institutos, puesto que ahí está la muestra de lo que van a ser los futuros ciudadanos de nuestro país dentro de unos años. Entonces, yo creo que es donde tenemos que enfocar nuestra labor de divulgación. Me voy a lanzar una pregunta un poco comprometida, pero ¿deberían los científicos saber divulgar? Creo que deberían de tener unas dotes de divulgación básicas. También creo que existen personas especializadas en la divulgación. También es verdad que muchas veces a lo mejor todas esas personas que se dedican a la divulgación no son capaces de abarcar absolutamente todos los temas que tenemos que divulgar. Entonces creo que hay que combinar esfuerzos. Creo que por parte de las personas expertas en divulgación hay que tratar de coordinarse con esas personas para tratar de llegar lo más lejos posible. Pero desde la investigación, desde la universidad, tenemos que tratar de poner nuestro granito de arena y dentro de lo que podamos, pues tratar de divulgar lo mejor posible todo lo que hacemos en nuestros laboratorios, etc. Se nota un montón que nos quieres, porque has dicho la respuesta totalmente correcta. Bueno, también nos faltan recursos, ¿no? Es decir, hay que invertir, necesitamos invertir recursos en hacer producciones audiovisuales, textuales, de calidad, ¿no? Por ejemplo, con vosotros hemos rodado documentales en Mali que han sido productos formativos, es decir, los hemos traducido, los hemos locutado en francés para que las comunidades locales aprendan a hacer sus propios pozos y aprendan a mantenerlos. ¿Crees que este tipo de divulgación científica o de producciones ayudan a las comunidades, ¿no?, en las que estáis trabajando, por ejemplo, con vuestros proyectos de cooperación? Sí, y creo que encima en estos casos es de vital importancia, porque al final nosotros podemos llegar a cualquier aldea perdida de Mali, hacer un pozo,
pero nosotros volvemos aquí. Entonces allí hay gente que tiene que encargarse de que esa infraestructura se mantenga en el tiempo. La mejor manera de que esas personas puedan estar capacitadas para mantener esa infraestructura es con una formación que puede venir a partir de estos episodios o estas formas de divulgar lo que hemos ido a hacer nosotros en aquellos lugares. Y bueno, también hay que conocer, claro, es que aquí el trabajo de campo me parece fundamental, ya no solo para vosotros, ¿no?, como hidrogeólogos, sino también para los comunicadores. O sea, su realidad es muy distinta a la que hay aquí, sus maneras de consumo comunicativo es muy diferente. Entonces, lo que pensamos que puede funcionar aquí, allí, o sea, se pueden reír de nosotros y decir, así no, Claro. así no llegáis a ningún sitio aquí. Imagina que pones allí un QR para escanear en una aldea mitad perdida del desierto. Pues igual no es la mejor manera de acceder a un recurso tan... Formativo. Cuando trabajas con comunidades en estos países, en los proyectos de cooperación, ¿cómo se equilibra el conocimiento técnico con los saberes locales que existen allí en cada territorio? Sí. Hay que tratar de llegar a un equilibrio porque realmente nosotros podemos tener un conocimiento hidrogeológico puro sobre cómo funcionan las aguas subterráneas en general o en España, etcétera, pero la realidad es que las personas que mejor conocen un territorio son las personas que viven allí. Recientemente, en un trabajo que realizamos en Chat, nosotros pues, desarrollamos todas estas capas, toda esta información que luego, con la que alimentamos a los algoritmos de inteligencia artificial, pero todas esas capas al final estaban validadas por personas que estaban en el terreno tratando de ver si lo que nosotros veíamos en nuestro ordenador se correspondía con la realidad o no. Entonces, al final, si no integras ese tipo de información en tu proyecto, claramente estás dejando una pata fuera que es muy importante para llegar a unos resultados satisfactorios. Claro, y sobre todo para que se comprenda, ¿no?, que el lenguaje sea el mismo entre ellos y vosotros. Sí, o sea, tanto alimentar lo que nosotros les podemos ofrecer como que luego lo que nosotros ofrecemos pueda interpretar de la manera adecuada por parte de esas comunidades. Si tuvieras que resumir tu investigación, ¿sería más enseñar a buscar agua o enseñar a cuidar esas fuentes de agua? Mi labor de investigación ha sido más la primera parte que has dicho, pero creo que deberíamos de ir todos o remar hacia la dirección de la sostenibilidad y de que lo que tenemos tratar de cuidarlo mejor. Eso es un poco hacia donde me gustaría ir, aunque ahora esté en la primera parte de... Pero sí, líneas de futuro, entonces. Sí. Vale, pasamos a preguntas A o B. Vale. Puedes argumentar alguna o no argumentarlas. Mi preferida. ¿Zahorí o IA? IA. ¿Vaso medio lleno o vaso medio vacío? Vaso medio lleno. ¿Bebes agua con gas o sin gas? Sin gas siempre. ¿Qué prefieres? ¿Encontrar agua o encontrar un tesoro? Encontrar agua. Porque el agua es un tesoro. Toma. Sabía que me seguirías. ¿Trabajo de campo o simulación con IA? Trabajo de campo. Mucho más divertido, ¿no? Muchísimo más divertido. ¿Explicar tus métodos a científicos o a comunidades locales? A comunidades locales, 100%. ¿Montaña o desierto? Montaña. ¿Excavar o escalar? Escalar. ¿Clases en aula o clases en el campo? Clases en el campo. ¿Salvar una gota o cambiar una mente? Cambiar una mente. Toma. Muy bien, pues cuéntanos algo que se nos haya quedado en el tintero, que nos quieras explicar o que consideres relevante dentro del mundo y de la gestión hídrica. Bueno, o sea, me gustaría también hablar sobre que muchas veces le hemos orientado un poco, ¿no?, esta charla hacia la importancia del agua y la necesidad de investigar y de realizar pozos en zonas como muy lejanas, muy remotas, que eso puede hacer llevar la sensación de que nosotros estamos muy bien. Y creo que podemos empezar por ahí viendo que existen limitaciones del acceso al agua potable en España también. Hubo una región en Córdoba, que una parte del grupo de investigación en el que nosotros trabajamos ha estado trabajando, que estuvo analizando el por qué decenas de miles de personas en la zona de Pozo Blanco estuvieron sin acceso al agua potable durante varios meses. Muchas veces se nos olvida que nosotros somos muy vulnerables. España, como país, es muy vulnerable al cambio climático. Tenemos que estar preparados, no sé si lo estamos, y si no, por lo menos lo que tenemos que empezar es a concienciar a las personas de que tenemos que cambiar seguramente los hábitos que tenemos sobre cómo consumimos el agua. El agua no solo se consume, la concienciación sobre cierra el grifo cuando te vas a lavar los dientes, etcétera, eso parece como que ya está un poco más implementado, pero igual lo que hay que darle una vuelta de tuerca es a
los modelos económicos que tenemos ahora mismo, sobre todo en la región mediterránea, que es la más vulnerable al cambio climático, igual tendríamos que replantearnos cuáles son los modelos de vida y los modelos económicos que mejor nos vienen para adaptarnos a ese cambio climático. Lo dejo ahí como una cosa sobre la que pensar un poco. Perfecto. Y a nivel individual, ¿nos quieres dar algunos consejos que deberíamos de cambiar dentro de nuestros comportamientos diarios o en qué no estamos pensando a la hora de gestionar el agua? Yo creo que el problema es ser consciente de las cosas. Cuando te planteas el por qué tienes agua en el grifo, y es porque existe una infraestructura, existe una gestión, una planificación hídrica que lo permite, empiezas a valorar mucho más cada una de esas gotas que está saliendo de tu grifo. Entonces, tratar de ser inquieto, de conocer el por qué pasan las cosas y qué impacto tiene pues, cada una de las cosas que hacemos. Pues, tirar el aceite por el fregadero pues igual es una cosa que nos deberíamos de replantear, porque todo eso luego, al final, va a los ríos, concretamente aquí al Manzanares, que pasa por Madrid, que viene muy limpito de la sierra, pero cuando ya se va acercando hacia la zona de Rivas, etcétera, Le van a salir pues 3 ojos ya, veces ya. los ojos, el olor, sí, va cambiando todo. Entonces, ser conscientes del impacto que tienen nuestras acciones en el día a día. Perfecto. Pues, Víctor, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y por haber saldado tu conversación pendiente con nosotros. Ha sido un placer hablar sobre la gestión hídrica y eres bienvenido siempre que quieras. Pues muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por hacer posible estas actividades que creo que son muy importantes para divulgar lo que hacemos nosotros como ratas de laboratorio o de ordenador desde nuestros despachos a la sociedad, porque al final es la única forma de tener un impacto real en la vida de las personas. Un poquito de impacto social, nos hace falta. Estaría bien, sí. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ti, Almudena.